Arrancamos fuera de serie con una primera entrevista al señor Aldo Abraham, que es licenciado y magíster en Ciencias Económicas, director ejecutivo de Libertad y Progreso, profesor e investigador de SAD y consultor económico y financiero. ¿Qué tal, Aldo? Un gusto saludarlo. Mi nombre es Agustina Henrich. Igualmente para mí, ¿Cómo un gusto anda? estar charlando con ustedes de vuelta. Un gusto, Aldo. Baltasar Schubert lo saluda. Gracias por esta entrevista, Un placer. Eh, Buen... Aldo, queríamos hablar con usted para consultar un poco cómo ve el escenario económico ahora que el año recién está comenzando. Bueno, estamos ya terminando febrero, pero podemos decir que falta mucho. ¿Y cómo cree también que van a impactar el tema de las elecciones en la economía? Yo creo que el tema electoral va a ser un tema muy importante para que tanto el gobierno como el Banco Central lo tengan en cuenta. Me parece francamente difícil que lleguemos a mediados de año con un bajo nivel de percepción de riesgo. Y eso, ¿por qué es importante? Porque más allá de que hemos tenido cierta tranquilidad monetaria desde que cambió la administración del Banco Central, más allá de las expectativas de alguna reactivación en este primer semestre, fundamentalmente un poco por la tranquilidad monetaria, porque eso apacigua los ánimos de los argentinos, que cuando hay corridas inmediatamente nuestro temor sobre el futuro crece y dejamos de consumir y de invertir, y por supuesto eso implica una caída en el nivel de actividad, sino además porque el campo se supone que va a empujar en estos próximos meses esa recuperación, sobre todo quizás notándose en la ruralidad más que nada, pero que va a haber una cierta recuperación. El punto acá es que las elecciones llegan con una enorme incertidumbre. Lo que va a suceder es que es probable que volvamos a ver un inicio de fuga de capitales más fuerte. Eso va a implicar una corrida, o sea, salirse de los pesos, que en líneas generales los argentinos consideramos que es el activo con mayor riesgo argentino, ¿no? Con grandes posibilidades de perder plata si uno se lo queda en el bolsillo. Y en la medida que eso suceda, vamos a ver que el tipo de cambio, que en estos momentos más bien tiende a buscar siempre el piso, más allá de algún salto, como lo de la semana pasada, va a empezar a ir a buscar el techo, ¿no? Y lo va a hacer rápido, va a ser en unas semanas, vamos a estar coqueteando con el techo, eso implica una suba de casi 30% del tipo de cambio, y va a ser... la gente va a llegar asustada a ese techo donde se supone que el Banco Central puede salir a defender el peso, porque en el medio está el área de no intervención que se autoimpuso, y más vale que cuando llegue a ese techo logre frenar esta corrida para que no se nos vuelva una crisis cambiaria como pasó el año pasado. O sea, el Banco Central y el gobierno van a tener que estar preparados para enfrentar estas circunstancias y que no se repita una crisis cambiaria, y por el otro lado también ver cómo modifica el efecto de una fuga de capitales, ¿no? Que es en definitiva la pérdida de ahorro externo, pero también de los argentinos, ¿no? Porque compramos dólares y los mandamos al fondo del placar, a una caja de seguridad, y de esa forma lo sacamos del cuerpo, le sacamos sangre a este cuerpo económico, ¿no? Claro. Aldo, le vuelvo al tema que usted mencionaba del campo, que hace meses, desde el año pasado, mitad del año pasado, que se viene hablando, por supuesto, de que el campo nos va a sacar, como siempre, de la crisis económica. Pero después de eso hubo una gran sequía, hubo un montón de lluvia, campos inundados, y también depende de que el mismo chacarero o el mismo propietario quiera venderla, sobre todo la soja. Estamos absolutamente de acuerdo. Yo creo que eso Claro. también es algo que en el gobierno están sobreestimando, ¿no? Claro, están dando como por hecho de que Impacto. el campo va a vender la soja y la verdad es que no es seguro eso. Por eso yo hablaba de alguna recuperación que se va a sentir en la ruralidad, porque en la medida que la incertidumbre electoral sea alta, evidentemente el señor que levantó su cosecha se va a comportar exactamente igual que nos vamos a comportar nosotros, ¿no? Claro. En definitiva, eso va a significar que va a vender
aquello que absolutamente es necesario para pagar sus deudas, porque siempre parte de lo que es levantar la cosecha, la siembra uno la debe, entonces va a pagar parte de lo que debe y además va a vender también para vivir, pero donde uno ve que hay una mayor recuperación es cuando además vende para invertir. Y con incertidumbre probablemente prefiera o quedarse con las divisas habiendo vendido, pero igual si no las gasta, eso no se transforma en demanda interna y por lo tanto no reactiva la economía, o quedarse directamente con la soja en silos y eso tampoco reactiva la economía, ¿no? Entonces yo creo que eso es, tal cual vos decís, el gobierno creo que debería tener en cuenta que es muy probable que si la incertidumbre es alta, el impacto quede muy en la ruralidad de esta recuperación y no se alcance a sentir en las ciudades, lo cual a su vez va a hacer que la percepción de riesgo de la gente quizás sea mayor, ¿no? Claro. Aldo, después del pacto fiscal que establece la reducción y eliminación del distorsivo impuesto a los ingresos brutos sobre un gran número de actividades hacia el 2022, finalmente solo 4 provincias bajaron impuesto y la mayoría no solo está lejos de lo que demanda la nación, sino que han subido las alícuotas. La pregunta es, ¿cómo bajar efectivamente los impuestos para aflojar la presión sobre la clase media y el sector privado? La única forma de bajar los impuestos, sin lugar a dudas, es exigirle a los políticos que primero bajen el gasto, ¿no? Porque si no estamos alimentando la misma contradicción que uno observa en los argentinos en general, ¿no? Pedir que el gobierno aumente los gastos, aplaudir a cuanto político anda proponiendo aumentar los gastos y después reclamar porque paga muchos impuestos, ¿no? Yo en lo único que estuve en toda mi vida de acuerdo con el entonces ministro de Hacienda Kicillof fue en eso, ¿no? Una vez le preguntaron, porque claramente habían subido muchísimo el impuesto a las ganancias y nunca lo bajaron en el gobierno kirchnerista, le preguntaron por qué no bajaban el impuesto a las ganancias y él lo que dijo es, bueno, la gente nos pide que gastemos más, con algo hay que financiar eso, obviamente con impuestos, ¿no? Creo que la gente tiene que empezar a entender que si se gasta mucho ellos van a pagar más impuestos, que no hay otros que los vaya a pagar, porque es cierto que una persona, un trabajador, por ejemplo, que está en blanco, pero que no alcanza a pagar el impuesto a las ganancias, lo cual quiere decir que no tiene un gran sueldo, esa persona trabaja alrededor de la mitad del mes para el Estado, ¿no? Y después se asombra que no le alcanza la plata para llegar a fin de mes. Cualquier otra persona que esté por arriba de ese sueldo está pagando mucho más todavía, o trabajando mucho más todavía para el Estado. Y alguien dirá, bueno, pero paguémosle los impuestos a los trabajadores y pongámosle impuestos a las empresas. Bueno, la Argentina está en un ranking de 190 países, en el puesto 21 entre los que más exprimen con impuestos a las empresas. Y después a nosotros nos llama la atención que nadie quiere invertir en la Argentina, que no hayan llovido las inversiones como dijo este gobierno, ¿no? Es absurdo, porque imagínate que a un argentino o a un extranjero hay 178 países del mundo que le están proponiendo ir a invertir a su país, ¿no? En su economía, generar empleo ya, producir riqueza, tratándolo mucho mejor impositivamente. Eso no va a pasar, o sea, nos vamos a quedar esperando si seguimos con este tipo de presión tributaria, con lo cual yo creo que por ahí se empieza. Lo otro que creo que también es muy importante, por lo que vos hablaste especialmente del tema de las provincias, es que hay que eliminar el sistema de coparticipación federal, ¿no? Claramente el sistema de coparticipación federal es pernicioso y ha generado que en líneas generales en las provincias haya un incentivo perverso a más bien malgastar que a tratar de incentivar la producción, ¿no? Pero bueno, ese es un tema largo, ¿no? Claro, porque para que la gente lo entienda, recauda nación y distribuye a las provincias. Entonces es como que la provincia, al no poner la cara,
termina gastando por ahí innecesariamente o en cosas que no era necesario hacer, pero porque total paga Nación. Sí, además en todo momento le echan la culpa a la Nación. Claro. Por ejemplo, es muy común, ¿no?, para los economistas, cuando vamos a las provincias que tienen algún problema, no han podido pagar los sueldos, siempre vos llegás y lo primero que te dicen, ¿y a usted qué le parece? Que la Nación no nos mande la coparticipación. Y vos sabés que el sistema de coparticipación federal funciona de la siguiente forma. La FIP recauda impuestos, van todos esos impuestos a una cuenta de la FIP, ¿no? Y para que salga el centavo, el peso que le toca a la Nación y a cada una de las provincias, tiene que salir para todas las provincias, ¿no? O sea, es imposible, es una palabra, que la Nación haya decidido no mandarle la coparticipación a esa provincia. Lo que sí pasaba, y pasa lamentablemente, es que los gobernadores ya se gastaron esa plata, entonces no le llega. Primero va a pagar todas las deudas, ¿no?, del exceso de gasto anterior, y después llega la plata cuando hay algo, queda algo en la cuenta que no haya ya gastado anticipadamente esa provincia, pero es imposible. Si le llegó la plata a la Nación, le llegó la plata a esa provincia, obviamente, luego de pagar las deudas que tiene, ¿no?, que a veces son con la Nación, es cierto, pero también a veces son con el sector privado. Y si son con la Nación, igual las tiene que pagar, porque es una deuda. Lo que tienen que hacer en todo caso las provincias es administrarse mejor, pero con esta excusa de la dependencia del gobierno nacional, los gobernadores tienden a malgastar los recursos de los provincianos, en definitiva también, y de sus conciudadanos, y echarle la culpa a la Nación. Total, queda lindo, nunca se van a enterar los coprovincianos que los está macaneando, ¿no? Claro. ¿Y cómo ve el tema de la inflación, de la meta anual que se propusieron del 30%? Porque arrancamos el año ya en 2,5 y vamos a llegar a cumplirla. La verdad es que estaba como en 23 originalmente el objetivo, lo que habían estimado de inflación en el gobierno. Yo creo que va a ser, y siempre dije que va a ser mayor al 35%, fundamentalmente porque era obvio que íbamos a tener alta inflación todavía en los primeros meses, porque lo que estamos observando hoy es el reflejarse en los precios, el terminar de reflejarse en los precios de los bienes y servicios que pagamos los consumidores, de la tremenda depreciación del peso que hubo el año pasado. Nosotros destruimos el valor de nuestra moneda desde mediados de diciembre del 2017 a esta parte. El peso ha perdido más de la mitad de su valor. Entonces, obviamente, todos los precios tienen que subir en función de esto, que hoy vale menos de la mitad, ¿no es cierto? Este metro que se ha achicado tremendamente. Lo que pasa es que eso primero se nota fuertemente y rápidamente en el tipo de cambio. Eso pasa con cualquier moneda que se mueve, inmediatamente se refleja su variación en el valor en el tipo de cambio, pero luego, en la medida que va pasando el tiempo, se va reflejando primero en los bienes. Uno va al almacén y te va a decir, mire, la lata esa que se quiere llevar vale lo mismo que antes, esos pesos que usted me está dando valen menos, denme más pesos, y con mucho más tiempo todavía de rezago, puede llegar a llevar todo este proceso, ¿sí?, hasta 9 meses en una recesión, empieza a notarse en los servicios, que es la que estamos viendo ahora. La etapa que estamos viendo ahora es mayormente el reflejarse de esta fuerte depreciación de del peso en los servicios, que por lo menos va a durar 2 o 3 meses más, ¿no? Y como prueba, ¿sí?, si quieren tener una prueba de que esto funciona así, están los índices de precios mayoristas. Los índices de precios mayoristas están fuertemente compuestos por bienes. Su mayor parte son bienes, ¿no? Y fíjense que en enero la inflación mayorista fue de 0,6%. ¿Por qué? Porque el Banco Central, a partir de decidir dejar de seguir emitiendo a rolete como venían haciendo las anteriores administraciones, lo que hizo fue estabilizar más o menos el valor de nuestra moneda, con lo cual la nueva inflación, por llamarlo de alguna forma, que se está generando es mucho más baja. Todavía tenemos que, lamentablemente, pagar las consecuencias del desastre que se hizo
con nuestra moneda el año pasado, y esos son los índices de inflación cercanos al 3% o alrededor del 3% que vamos a ver en estos meses, ¿no? Aldo, y en cuanto al tema de la recesión que estamos viviendo, ¿usted ve algún indicio de reactivación para este año? Digo, ¿qué tiene que hacer la Argentina para volver a crecer y poder dinamizar la economía? Mira, lo primero obviamente es un factor coyuntural. Es muy difícil que alguien venga a invertir en la Argentina y nosotros nos larguemos a consumir alegremente. La gente del campo por ahí levanta una gran cosecha, como decíamos hace un rato, pero va a ser sumamente austera a la hora de decidir inversiones y de decidir sus consumos en la medida que exista la posibilidad de volver al pasado, ¿no? De volvernos a subir al barco que va a Venezuela. Nadie se quiere subir a ese barco. Es más, si llegamos los argentinos a votar tomar ese barco, yo creo que muchos no vamos, de los que estamos arriba no vamos a bajar del barco directamente, ¿no es cierto? Claramente hoy la incertidumbre que hay sobre el futuro es muy grande. Eso es el primer factor que hay que tener en cuenta. Pero aún mirando ya en el mediano, largo plazo, porque a ver qué posibilidades habría de un fuerte crecimiento, yo creo que va a depender fundamentalmente de que los argentinos y sobre todo gran parte de nuestra dirigencia política que no lo entienden, y también gran parte de mis colegas que tampoco lo entienden, que comprendan que el problema de la Argentina no es el déficit fiscal, o sea, el exceso de gasto sobre lo que se recauda. Esa en realidad es una consecuencia más de el verdadero problema, que es un gasto que es excesivo. Entonces por eso no podemos pagarlo y tenemos déficit. Porque el gran tema acá en la Argentina, y vamos a tratar de explicarlo sencillo, es que supongamos que logramos que se elimine el déficit, o sea, el exceso de gasto sobre nuestros ingresos, sin hacer grandes cambios en términos de el enorme gasto público que tenemos. Lamentablemente lo mejor que le puede pasar a la Argentina, o sea que vamos a ver el mejor escenario futuro, ¿no? Ahora, es que la Argentina crezca despacio, genere poca riqueza, o sea, bienestar para todos los argentinos, poco empleo, y saque demasiado lentamente a los pobres de su situación, ¿no? Y esto podríamos graficarlo imaginando una carreta con un enorme monstruo obeso e inútil atrás, muy pesado, y a un sector productivo agobiado tirando de esa carreta. Evidentemente no lo vamos a poder mandar a correr contra Fórmula 1, más vale que le agradezcamos que camine, ¿sí? Cuando la verdad es que la Argentina tiene los recursos humanos y los recursos naturales para hacer un Fórmula 1, pero tal cual estamos hoy, es esa la situación. ¿No? Agradezcamos si camina, ¿no? Que crezca lentamente en la economía. Lo peor que nos puede pasar, lamentablemente, y que hay algunos colegas que ya lo están dando por hecho, yo todavía tengo la esperanza de que haya algún cambio en esta forma de pensar de nuestro gobierno y del resto de la dirigencia política. Lo peor que nos puede pasar es justamente hemos acumulado una deuda tan grande que si no crecemos rápido, esa deuda muy grande no la vamos a poder pagar. Es como una familia que se endeudó demasiado. Si no logra generar los suficientes ingresos como para pagar esa deuda, quiebra, ¿no? Lo mismo una empresa, lo mismo un pequeño kiosco. Y ese quebrar en términos de un país es una crisis económica como hemos vivido tantas, lamentablemente, todas por el mismo motivo, ¿no? Por no haber querido achicar o reformar ese Estado gigantesco, y lamentablemente eso es la peor forma de hacer las cosas, porque sí se resuelve el problema, pero con el máximo costo social posible, que es, como hemos visto ya en el pasado, más del 50% de los argentinos en la pobreza, ¿no? Aldo, muchísimas gracias. Nos quedamos con esa idea de que hay que gastar menos de lo que ingresa, como en casa, como la economía doméstica, pero a nivel nación, ¿no? Sí, y además que tenemos que bajar el nivel de gasto en forma importante, ¿no? Para poder también prever
hacia el futuro en una familia vos no te gastás todo lo que entra y gastás a rolete, ¿no? Siempre estás pensando en algún ahorro, en alguna posibilidad de inversión en tu casa también, ¿no? Tal cual. Gracias, Aldo, de verdad. Muy, muy interesante todo lo que nos planteó y nos interesaba también su mirada sobre todos estos temas. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Era el consultor financiero, profesor e investigador de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, el señor Aldo Abraham. Y bueno, a ver, te dejo a vos hacer la parte de economía. Indudablemente deja muchos puntos para pensar, en el sentido de que más allá de toda la discusión del déficit o de cuánto gasta el Estado, el verdadero problema que bien lo grafica Aldo es el tamaño del Estado, un Estado ineficiente, elefantiásico, que brinda servicios del tercer mundo y cobra impuestos del primer mundo, y entonces en ese marco hay poca posibilidad para la inversión, para que la gente pueda de alguna manera generar otro tipo de desarrollo de cualquier característica, porque en definitiva gran parte del año lo dedicamos con nuestros ingresos a pagar los gastos del Estado, así que me parece que es una gran discusión para poder ver el futuro, sea las reformas estructurales que necesita el país, y que bueno, no hay en la mira ni de la oposición ni del gobierno un diseño de políticas como para salir actualmente de esta coyuntura, más allá de resolver el problema del déficit y de poder llegar a las elecciones, que es lo preocupante.